Muchachos, ¿cómo están? Qué privilegio tener la oportunidad de estar con ustedes orientándoles la asignatura de lenguaje. Probablemente muchos de ustedes me conocen, han tenido la oportunidad de compartir conmigo la orientación de esta área tan linda, tan fundamental, que realmente nos complementa como seres humanos y nos hace crecer cada día. Pues bien, chicos, es un privilegio comenzar con ustedes este proceso en este año 2021. Espero que iniciemos con toda la energía del mundo para poder lograr grandes cosas. Para los que no me conocen, mi nombre es Liliana Correa, soy licenciada en Educación Básica, con énfasis en Matemáticas, Lengua Castellana y Humanidades. Y hoy vamos a ver el tema relacionado con los cuentos policíacos. ¿Listo? Bueno, muchachos, este tema realmente es muy cautivador, es un tema que nos concentra toda nuestra atención y que seguramente a ustedes les produce mucha inquietud, les llama mucho la atención, porque precisamente son de esas historias que van generando una serie de enigmas y misterios y que nos contagian o nos cautivan para tratar de buscar la manera como resolverlos. Pues bien, estamos hablando de los cuentos policíacos. Para devolvernos un poquito, entendamos que un cuento, ¿cierto? Que ustedes ya lo conocen muy bien, pues es una narración, ¿cierto? Recordemos que estas narraciones nosotros las podemos hacer o en forma oral o en forma escrita. Y cuando nosotros hablamos de una narración, es decir, un cuento en especial, estamos también invitando de otra forma, ¿cierto?, a buscar la manera en que yo puedo narrar o contar esto, pero que de alguna forma logre cautivar también al lector a quien le estoy contando o narrando un suceso en particular. Y estas narraciones, además, como su nombre lo indica, cuentos policíacos, pues surgen alrededor de todo lo que tiene que ver con el tema de la policía, los detectives, las investigaciones, todo eso que tiene que ver con un mundo donde probablemente hay que indagar acerca de historias de posibles crímenes, de situaciones complejas, donde de pronto van surgiendo circunstancias misteriosas que desconocemos, pero que encontramos resultados de pronto desastrosos que nos impactan, nos generan emociones diferentes como miedo, temor o como esa ansiedad por conocer y por saber qué es lo que está pasando. Entonces, cuando nosotros nos proyectamos hacia allá, estamos hablando entonces de un cuento que busca como fin principal desarrollar una historia donde el personaje principal tiende a ser el detective o la persona que quiere resolver esa situación. ¿Y cómo la resuelve? A través de diversas pistas, a través de la intuición, de la observación, de la interpretación. Para comprender también un poco más de lo que trata, pues debemos situarnos en lo que se refiere a la narrativa tradicional, ¿cierto? Y es que la estructura tradicional nos ha enseñado, ¿cierto?, que siempre tenemos como esa situación inicial, el desarrollo y la situación final. Pues bien, el cuento policial tiene algo muy particular, y es que él trata como de cambiarnos toda esta estructura narrativa. Nos dice como que empieza al revés, es decir, nos presenta ese final, ese enigma, y a partir de ese enigma final que nosotros tenemos, se va resolviendo con una serie de misterios y finalmente pues logramos resolver toda una investigación a partir de la observación, de la intuición y una serie de detalles. Eso es sumamente importante para comprender, o sea, la estructura como tal va a cambiar un poco. Bueno, a veces también nosotros podemos utilizar también digamos que la narrativa tradicional pues para apoyarnos para contar estas historias policíacas, pero si nosotros partimos de mencionar el enigma como el resultado final, es decir, la persona apareció muerta al lado de un río y surge la historia para empezar a desenglobar qué fue lo que pasó, por qué razón esta persona está al lado del río, ¿cierto? Entonces eso cautiva muchísimo de este tipo de cuentos policíacos, ¿listo?
El origen del cuento policíaco es importante también conocerlo porque nos dice, bueno, un punto de partida donde la sociedad dijo qué interesante escribir acerca de lo que sucede en nuestra cotidianidad, de lo que implica tener esa responsabilidad de ser policía, de ser detective, del descubrimiento de los misterios y crímenes que van sucediendo y cómo se han resuelto. Entonces, a partir de esa pregunta, más o menos en el año 1840, el escritor estadounidense Edgar Allan Poe publicó sus cuentos La carta robada. En este pues tenía un protagonista y era Dupin, quien establece, digamos, unas reglas de lo que se llamó el policía clásico o el policía de enigma, ¿cierto? Entonces, eso hace que la sociedad empiece a sentir un gusto y nosotros como lectores nos dejemos cautivar un poco por estos cuentos donde los detectives van haciendo y llamando la atención. Que es importante también tener en cuenta dentro de estos cuentos policíacos. Hay unos elementos importantes que no pueden faltar dentro de nuestros cuentos o dentro de sus creaciones cuando ustedes las estén haciendo o como lectores que ustedes necesitan para poder conocer. Uno de estos pues es el crimen. Hay un crimen, hay algo que ocurrió aquí, se desconoce quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, y ese es el enigma que vamos entonces a resolver, por eso se presenta como un enigma. El detective tiene una gran inteligencia, es un detective astuto, es un detective que busca, que indaga, que pregunta, que observa, que se deja llevar también por la intuición. Entonces eso es muy interesante en el detective. El detective a su vez sigue pistas e indicios, esas pistas que nos van dando a lo largo de la historia, pues nos hacen llevar a que de pronto ya logró descubrir el misterio, ya se sabe quién cometió el crimen, cómo lo hicieron, en qué circunstancias o por qué razón sucedió, ¿cierto? Y finalmente pues debe haber una resolución de ese enigma, ¿no? ¿Cierto? La idea es que nosotros al final conozcamos pues qué fue lo que ocurrió y tengamos como ese resultado final. Esto es sumamente importante. Hay que ver también que nosotros tenemos pues una tipología de cuentos policíacos. No obstante, siempre hay que rectificar que a pesar de que nosotros podamos clasificarlos en esta serie, pues no quiere decir que son los únicos. Parte del escritor desde su propia naturaleza cotidiana, desde su propia invención, desde su propia creación. Tenemos el de enigma blanco. En este pues hay la particularidad de que el policía es como el bueno, ¿cierto?, de la historia y generalmente él es muy justo, muy respetuoso de sus leyes, muy respetuoso de sus procesos y con sus dones y con sus capacidades logra resolver ciertos crímenes. Entonces él siempre debe mostrarse así como el término blanco, ¿cierto? Descubre el enigma pero bajo un perfil, digamos, de una persona justa y muy responsable de lo que está haciendo. El detective negro es una paradoja porque el detective generalmente a veces suele involucrarse y él mismo se ve sometido a descubrir cómo resultó involucrado dentro de un proceso, dentro de un crimen incluso. Muchas veces él tiende a estar en el bando contrario, es decir, es como en cierta manera el malo de la historia, ¿cierto? Pero a ver, él cambia generalmente y descubre y da a conocer de que sí, realmente la historia era de una manera diferente. Entonces, estos detectives tienen una particularidad y le van a dar a la historia un toque diferente. Bueno, tenemos también dos particularidades también en lo que son cuentos policíacos. El cuento policíaco que se denomina de problema, porque en este pues digamos que se resuelve el crimen, pero gracias a las pruebas físicas o psicológicas o de pronto a las declaraciones de los testigos o de pronto que hay una persona que se hace ver como la sospechosa y lleva el indicio para poder resolver el problema. Entonces, todo lo que tiene converge alrededor ayuda para resolver ese problema. También está el de suspenso.
El de suspenso, como su nombre lo indica, nos va generando ese ambiente de angustia, que es lo que le está pasando al protagonista, porque otras personas de pronto también se ven alrededor de la historia sometidas a circunstancias difíciles. Entonces, esto es importante recalcarlo. Muy bien, mis chicos, entonces hasta aquí una explicación sobre lo que es los cuentos policíacos. Vamos entonces a través del chat a reforzar un poco más.